La primera línea de Daniel 12 dice: En ese tiempo, Miguel, el arcángel que protege a tu nación, se levantará. Habrá un periodo de angustia sin precedentes, como nunca antes desde que existen las naciones. Pero en ese tiempo, todos aquellos de tu pueblo que se encuentren inscritos en el libro serán rescatados. Este es el profeta Daniel advirtiendo sobre el fin de los tiempos, un evento que afectará al mundo de una manera sin igual. Sin embargo, no todo es sombrío, ya que también se ofrece una esperanza increíble para aquellos que están en Cristo. Para comprender Daniel 12, es necesario retroceder un par de capítulos hasta Daniel 10. En Daniel 10, se nos cuenta que Daniel estuvo orando y ayunando durante 3 semanas para que Dios le revelara algo. Un ángel del Señor se aparece a Daniel y le dice: Desde el primer día en que comenzaste a orar por entendimiento y a humillarte ante tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, y he venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días, el príncipe del reino de Persia bloqueó mi camino. Entonces, Miguel, uno de los arcángeles, vino a ayudarme, y lo dejé allí con el príncipe del reino de Persia. Presta atención a esto. Un mensajero angelical de Dios estaba en camino para entregar a Daniel la respuesta a sus oraciones, pero un príncipe espiritual maligno del reino de Persia se interpuso. Este príncipe espiritual era tan formidable que Miguel, uno de los arcángeles de Dios, tuvo que intervenir. Ahora, en Daniel 10 y 20, el mensajero angelical continúa hablando con Daniel y le dice: Ahora debo regresar para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando me haya ido, vendrá el príncipe de Grecia. Aquí, la Biblia menciona 2 espíritus territoriales, 2 entidades malignas principales que ejercen control sobre una región específica. Lo impactante se encuentra en el versículo 21, donde este ángel le dice a Daniel: Pero te diré lo que está anotado en la escritura de la verdad. Nadie se enfrenta a estos adversarios, excepto Miguel, tu príncipe. El título de príncipe es crucial, ya que señala una jerarquía celestial. Existen ángeles, serafines, querubines, y luego arcángeles como Miguel. En el lado opuesto, hay espíritus malignos, demonios, y entidades principales como el príncipe de Persia. Como se destacó anteriormente, esto es vital debido al versículo inicial en Daniel 12, Miguel, el arcángel que protege a tu nación, se levantará. Aquí se nos dice que, aunque la tierra enfrentará una angustia tremenda, el pueblo de Dios será liberado. Ten esto presente mientras nos adentramos más en Daniel 12, donde se nos advierte de un tiempo de problemas sin precedentes desde la existencia de las naciones. Pongámoslo en contexto. Observa los diferentes periodos de la historia. Se avecina un tiempo peor que el periodo antediluviano, que ocurrió entre la caída del hombre y el gran diluvio narrado en Génesis. Se acerca un tiempo más sombrío que el dominio del Imperio Romano, cuando la persecución cristiana era generalizada. Y aún más grave que las 2 guerras mundiales. Lo fascinante de la profecía bíblica es cómo la palabra de Dios siempre se alinea con las Escrituras, incluso cuando personas o profetas de diferentes eras y generaciones reciben revelaciones. El profeta Daniel no fue el único en profetizar sobre estos tiempos terribles. El profeta Jeremías también habló de esto. Él dijo: Pregunten y vean, ¿puede un hombre dar a luz? Entonces, ¿por qué veo a cada hombre fuerte con las manos en el estómago como una mujer en trabajo de parto? Este cuadro de sufrimiento y desesperación subraya la gravedad de los eventos futuros. Los rostros se han vuelto pálidos como la muerte. Qué terrible será ese día, no habrá otro igual. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero él será salvado de él. Esto se encuentra en Jeremías 30, 6-7. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor mismo dijo en Mateo 24, 21-22, porque entonces habrá gran angustia, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si esos días no se acortaran, nadie sobreviviría. Pero por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. Como puedes ver, lo que Daniel dijo sobre un tiempo de problemas por venir se confirma repetidamente en la Biblia. Pero, dicho todo esto, no debes llenarte de miedo, porque recuerda que la Biblia nos promete liberación como hijos de Dios. Dice que en ese tiempo, todos los de tu pueblo cuyo nombre esté escrito en el libro serán rescatados. Daniel 12, 2 declara:
Muchos de los que yacen muertos y enterrados resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Aquellos que han muerto se despertarán a la vida eterna en el cielo con Dios o al infierno eterno. Una vez más, la Biblia nos deja claro que todos realmente están en uno de dos campos. O son seguidores de Cristo o no lo son. Tu nombre estará en el libro de la vida o no lo estará. Estarás caminando por el camino ancho o por el camino estrecho. Como señala Daniel 12. 2, aquellos que han sido enterrados se despertarán para una vida eterna o una desgracia eterna. Este es el cuadro pintado en la Biblia. De esto, podemos entender que habrá una resurrección que ocurrirá cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Los resucitados en primer lugar serán aquellos que pertenecen a Dios, aunque no estamos completamente seguros si esta resurrección es la misma que la mencionada en Daniel 12, o si Daniel 12 se refiere a una resurrección distinta que ocurrirá al final de la tribulación. Este es un tema que ha sido objeto de debate entre muchos comentaristas cristianos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Dios levantará a los que le pertenecen y ellos se alzarán para recibir la vida eterna. En Daniel 12, 7, se nos dice que el hombre vestido de lino, que estaba de pie sobre el río, levantó ambas manos hacia el cielo y juró solemnemente por aquel que vive para siempre, diciendo, será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando termine la destrucción del pueblo santo, todas estas cosas se habrán cumplido. La referencia a tiempo, tiempos y medio tiempo, es ampliamente interpretada como un periodo de 3 años y medio. Esta frase también aparece en Apocalipsis 12 y 14, lo que ha llevado a algunos eruditos bíblicos a pensar que Daniel está hablando del periodo de la gran tribulación. Ahora, en Daniel 12, 8, Daniel hace una pregunta que muchos de nosotros también nos hemos planteado. ¿Cómo terminará todo esto, mi Señor? Sabemos que, en los tiempos previos al regreso de Cristo, habrá señales, algunas de ellas serán extrañas, pero también habrá señales claras. Entre estas señales, se menciona que la iniquidad abundará, habrá hambrunas y grandes terremotos, engaños religiosos con falsos profetas que engañarán a muchos, además de guerras y pestilencias. Pero Daniel pregunta cómo terminará todo esto, mi Señor. En respuesta, se le dice en los versículos 9 y 10, vete ahora, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, limpiados y refinados a través de estas pruebas, pero los malvados seguirán en su maldad, y ninguno de ellos entenderá, solo los sabios comprenderán. Sabemos que habrá aquellos que comprenderán el significado de estos eventos. Observa cómo este tema de la separación entre la luz y la oscuridad sigue prevaleciendo a lo largo de este capítulo. Sabemos que habrá personas cuyos nombres estarán escritos en el libro de la vida, mientras que otros no estarán allí. Algunos resucitarán para la vida eterna, y otros para la vergüenza eterna. Así, se puede ver claramente una línea divisoria. El bien contra el mal, los justos contra los injustos. Esta separación entre el pueblo de Dios y los malvados se enfatiza repetidamente. Al llegar al versículo 10 en Daniel 12, se nos dice que algunas personas serán purificadas y limpiadas, mientras que los malvados continuarán en su maldad. Habrá un grupo de personas que, en los últimos días, y durante el periodo de tribulación, seguirán siendo malvadas y perversas. Incluso cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ellos persistirán en su maldad. En esos tiempos finales, habrá personas malvadas en pensamiento, en acciones y en su corazón. Esto se alinea con lo que se menciona en 2 Timoteo sobre cómo habrá un cambio en la sociedad y en los corazones de muchas personas. Timoteo escribió que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta no es toda la lista, pero muestra que la maldad aumentará. Los últimos versículos de Daniel 12 mencionan que desde el momento en que se quita el sacrificio diario y se establece la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera y llega a los 1335 días. Y añade, pero tú, sigue tu camino hasta el fin,
descansarás y te levantarás para recibir tu herencia al final de los días. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Jesucristo habló de esta señal del cerca. Este es un recordatorio poderoso de que, aunque los tiempos finales traerán eventos aterradores y desafiantes, los creyentes en Cristo tienen la promesa de la redención y la protección de Dios. Volviendo a la profecía de la abominación desoladora, es esencial entender que aunque esta profecía parece haber tenido un cumplimiento histórico con el rey Antíoco Epífanes, Jesús señaló que algo similar ocurriría nuevamente en el futuro. Esta advertencia resuena en la profecía de Daniel y sirve como un recordatorio de la seriedad con la que debemos considerar las señales de los tiempos. Cuando Jesús habló sobre la abominación desoladora en Mateo 24, estaba preparando a sus seguidores para un tiempo de gran tribulación. Las instrucciones que dio, como huir a las montañas y no volver atrás, subrayan la urgencia y el peligro de esos días. Sin embargo, también enfatizó la importancia de mantener la fe y la esperanza en medio de la tribulación. En Lucas 9 y 28, Jesús consuela a los creyentes diciendo que, cuando vean estas señales, deben levantar la cabeza, porque su redención está cerca. Este versículo ofrece un contraste claro. Mientras que el mundo puede ver caos y destrucción, los seguidores de Cristo deben ver estos eventos como señales del inminente regreso de su Salvador y la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, aunque los tiempos finales estarán marcados por desafíos y pruebas, la promesa de redención para los creyentes es un faro de esperanza. Las profecías, como las de Daniel, no solo advierten sobre los tiempos difíciles que se avecinan, sino que también reafirman la promesa de que aquellos que permanecen fieles serán recompensados y rescatados al final de los días. Así, mientras aguardamos el cumplimiento de estas profecías, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, recordando que nuestra redención está segura en Cristo. Recientemente escuché a un pastor hacer la siguiente declaración: estoy muy preocupado por la cantidad de enseñanzas falsas y falsos profetas que han encontrado su camino en Internet. Cristianos vulnerables los escuchan como si todo lo que dicen fuera de la boca de Dios. Todo debe estar en acuerdo con lo que dice la Biblia. La profecía bíblica nos advirtió que antes del rapto habrá un gran alejamiento de la fe, y si es posible, hasta los elegidos serían engañados. Un aspecto crucial de nuestro camino como creyentes es no solo entender el engaño, sino también desenmascararlo en estos últimos días. No es un secreto que debemos navegar en un mundo lleno de mensajes contradictorios y falsedades atractivas. Por eso la Biblia es tan importante. Nos equipa con la sabiduría necesaria para discernir la verdad del engaño. Quiero darte 4 ilustraciones de cómo el engaño está operando en este mundo y por qué es aceptado por muchos. La primera ilustración es lo que llamo el disfraz del camaleón. Imagina a un camaleón camuflándose perfectamente con su entorno, adaptando su apariencia para ocultar su verdadera identidad. Esto es similar a una persona que parece ser cristiana, habla como cristiana e incluso actúa como cristiana cuando la ves. Sin embargo, su corazón y sus intenciones están lejos de Jesucristo. Así es como el engaño en los últimos días a menudo se presenta, de maneras que imitan la verdad. El engaño de hoy hace que sea difícil para una persona distinguir entre la verdad y la mentira. Jesús nos advirtió en Mateo 12 y 24, diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Tal como el disfraz del camaleón requiere una observación cuidadosa, nosotros también debemos ser vigilantes y discernir, buscando siempre la verdad en la palabra de Dios. Inmutable es la que se encuentra en la palabra de Dios. La segunda ilustración es el espejismo de las ilusiones brillantes. Piensa en un viajero cruzando un desierto, sediento y cansado. En la distancia, aparece un oasis reluciente que promete alivio. Sin embargo, a medida que el viajero se acerca, el espejismo se disuelve, dejando solo decepción. En 2 Timoteo 4, 3-4, el apóstol Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las falsas enseñanzas pueden ser tan engañosas como un espejismo, dejándonos espiritualmente sedientos. El verdadero refresco proviene del agua viva de las enseñanzas de Cristo.
La tercera ilustración es el rompecabezas de las verdades a medias. Imagina un rompecabezas al que le faltan algunas piezas. Desde lejos, parece completo, pero una inspección más cercana revela los huecos, mostrando que las cosas están fragmentadas e incompletas. El engaño a menudo implica verdades parciales, entretejidas cuidadosamente para crear una narrativa convincente. Jesús enfatizó la importancia del discernimiento en Lucas 21:8 cuando dijo: «Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos». Así como un rompecabezas necesita todas sus piezas para formar una imagen coherente, debemos confiar en el consejo completo de la palabra de Dios para protegernos contra el engaño. Ahora, mi última ilustración no está tanto dirigida a entender el engaño, sino más bien a desenmascararlo. Me gustaría llamarla la estrella polar guía. Considera a los marineros que navegan vastos océanos bajo la guía de la estrella polar. En la historia de la navegación, antes del GPS y la tecnología moderna, uno de los métodos más simples para determinar la dirección de un barco era seguir la estrella polar. Podamos mantenernos firmes en la verdad y no ser llevados por los vientos de falsas enseñanzas. Así como los marineros dependían de la estrella polar para navegar a través de los mares inciertos, nosotros debemos confiar en la palabra de Dios para guiarnos en un mundo lleno de confusión y engaño. En estos últimos días, donde la línea entre lo verdadero y lo falso puede parecer borrosa, es vital que estemos alertas, discerniendo con precisión, y manteniendo nuestros corazones y mentes enfocados en la verdad inmutable de la Escritura. Recordemos que, aunque las falsedades pueden parecer atractivas y convincentes, solo la verdad nos mantendrá firmes en nuestra fe. Sigamos investigando, discerniendo y buscando la guía divina, para que no caigamos en el engaño. Que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el entendimiento necesarios para navegar por estos tiempos difíciles, y que nuestra fe se mantenga firme, arraigada en la verdad que nunca cambia. Al concluir, es fundamental que no solo busquemos la verdad, sino que la compartamos con los demás, siendo luz en medio de la oscuridad. Sigamos siendo vigilantes y fieles, confiando en que Dios nos guiará y nos protegerá mientras permanecemos en su verdad tan fácilmente nos atrapa. Este es un recordatorio poderoso de que, como creyentes, debemos estar atentos y preparados, dejando de lado cualquier cosa que nos impida seguir a Cristo plenamente. No debemos permitir que las distracciones del mundo, como las preocupaciones materiales o los deseos personales, nos alejen de la verdad y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Imagina que tu vida es una carrera, no una carrera común, sino una carrera que tiene consecuencias eternas. Cada paso que das, cada decisión que tomas, te acerca o te aleja de la meta final. ¿Estás corriendo con perseverancia, o has permitido que los pesos innecesarios y el pecado te retrasen? Esta carrera requiere determinación, enfoque y, sobre todo, fe. No es suficiente solo participar. Debemos correr para ganar, para llegar a la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. El llamado es claro: debemos soltar las cargas que nos agobian, aquellas preocupaciones y tentaciones que nos desvían del camino. Debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien soportó la cruz y venció por nosotros. Él nos ha mostrado el camino, y ahora depende de nosotros seguirlo con todo nuestro corazón. En este preciso momento, Dios te está llamando a hacer una elección. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Responde a su invitación con un corazón abierto y dispuesto a dejar todo aquello que te impide correr la carrera con libertad. Pide a Dios que te dé la fuerza y el coraje para deshacerte de cualquier peso que te esté frenando y que te llene con su espíritu para que puedas vivir una vida plena en él. Recuerda, la vida es corta, y el tiempo es valioso. Cada día que se nos da es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Que cada acción, cada pensamiento y cada decisión refleje tu compromiso con Cristo, para que cuando llegue el día de su regreso, puedas estar preparado y lleno de gozo, sabiendo que has corrido la carrera y has guardado la fe. Dios, que tu Biblia estaba cubierta de polvo, y que eras más propenso a buscar tu propio placer que a buscar a Dios. Testificarán que permitiste que el pecado te enredara una y otra vez,
que las tentaciones de este mundo te dominaron y que nunca luchaste verdaderamente para romper esas cadenas. Dirán que nunca diste prioridad a tu relación con Jesucristo, que dejaste que las cosas temporales de la vida ocuparan el lugar de lo eterno. Pero aquí está la esperanza, querido hermano, querida hermana. Todavía tienes tiempo. Mientras tengas aliento en tus pulmones, tienes la oportunidad de cambiar el testimonio que esta nube de testigos dará sobre ti. No importa cuán lejos hayas vagado, cuántas veces hayas caído, o cuántas oportunidades hayas dejado pasar, Dios te está llamando hoy a que te levantes, a que corras la carrera con perseverancia. Te está pidiendo que te despojes de todo peso, de todo pecado, de todo lo que te aleja de Él. Imagina que, a partir de este momento, comienzas a vivir de una manera que hace que esa nube de testigos se maraville. Comienzas a despertar cada día con un fervor renovado, con una oración en tus labios y una determinación en tu corazón para servir al Señor. Comienzas a vivir con una conciencia aguda de la presencia de Dios en cada aspecto de tu vida, poniendo a Jesucristo en primer lugar, incluso en las pequeñas decisiones diarias. Buscas a Dios en oración con fervor, sumerges tu mente y tu corazón en la palabra de Dios, y te esfuerzas por amar y perdonar como Cristo nos amó y perdonó. A medida que corres esta carrera, no estás solo. Tienes a la nube de testigos animándote, tienes el Espíritu Santo guiándote, y tienes la promesa de la vida eterna esperándote al final. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 3, 13-14, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, corre con todo lo que tienes. Deja atrás el pasado, sacude las ataduras del pecado, y vive de una manera que testifique de la gloria de Dios. Que la nube de testigos pueda decir de ti, aquí hay alguien que corrió bien la carrera, que vivió para Cristo, y que no se dejó atrapar por las distracciones del mundo. Que tu vida sea un testimonio vivo de la gracia, el poder y la fidelidad de Dios. Amén. Es la voz de Dios guiándote, dirigiéndote, y llamándote a una relación más profunda con Él. Esa voz es suave, pero poderosa. Es una invitación a abrir la puerta de tu corazón, a permitir que Jesús entre y transforme cada rincón de tu vida. No te dejes distraer por las cosas temporales de este mundo, que a menudo parecen urgentes, pero que al final no tienen valor eterno. En lugar de eso, fija tu mirada en lo que es realmente importante, tu relación con Dios. Si tu corazón está endurecido, si has estado alejándote de su presencia, ahora es el momento de cambiar. No es tarde para empezar de nuevo, para buscar su rostro con sinceridad, y para vivir de una manera que glorifique a Cristo en todo lo que haces. Piensa en cómo te gustaría que esa gran nube de testigos hable de ti, que puedan decir que fuiste alguien que, aunque imperfecto, siempre buscó a Dios con todo su corazón, que luchaste contra las tentaciones, que protegiste tu mente y tu corazón, y que viviste cada día con gratitud y humildad, que tus acciones, palabras y pensamientos fueron un reflejo del amor de Cristo. Así que, te animo a que no solo escuches la voz de Dios, sino que respondas a ella. Abre tu corazón, deja que Él te guíe, y vive de una manera que muestre al mundo que Jesús es el centro de tu vida. Que la gracia y la paz de Dios te acompañen mientras corres la carrera que tienes por delante, sabiendo que al final, tu vida será un testimonio de su fidelidad y amor. Medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos insta a no adaptarnos a los valores y prioridades de este mundo, sino a ser transformados internamente, cambiando nuestra manera de pensar para alinearnos con la voluntad de Dios. Es un llamado a vivir de una manera contracultural, no dejándonos llevar por las corrientes que nos alejan de Dios, sino permitiendo que su palabra moldee nuestras mentes y corazones. El enemigo quiere que nos distraigamos, que pongamos nuestra atención en cosas temporales que nos alejan de nuestra verdadera identidad y propósito en Cristo. Él busca que estemos cómodos en este mundo, que no nos preocupemos por las cosas eternas, y que vivamos como si este mundo fuera todo lo que hay. Pero sabemos que este mundo es pasajero, y que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Por eso, te animo a que no te conformes con lo que este mundo ofrece.
No te dejes engañar por las falsas promesas de seguridad y felicidad que el enemigo pone delante de ti. En lugar de eso, busca la transformación que solo Dios puede traer a tu vida. Deja que su Espíritu Santo te guíe y te enseñe a discernir lo que es verdaderamente importante. Cuando te enfoques en Dios, en su palabra, y en su voluntad para tu vida, descubrirás un gozo y una paz que este mundo no puede ofrecer. Vivirás con un propósito más allá de lo temporal, con la mirada puesta en la eternidad. Y cuando Cristo regrese, estarás listo, con tu corazón y tu vida alineados con su voluntad. Así que hoy, elige vivir para Dios. Renueva tu mente diariamente con su palabra, y no permitas que las distracciones de este mundo te desvíen del camino que Él ha trazado para ti. Confía en que, al ponerlo a Él en primer lugar, todas las demás cosas serán añadidas, y vivirás una vida plena y abundante en su presencia. Elección es nuestra, y aunque pueda parecer difícil, la recompensa es infinitamente mayor. Vivir para el Señor significa someter nuestros deseos, planes y voluntades a Él, confiando en que su camino, aunque más difícil, es el mejor para nuestras vidas. Significa resistir las tentaciones que el mundo nos ofrece, manteniendo la vista en el galardón eterno. Jesús nos advierte en Mateo 7:13-14 que el camino hacia la vida eterna es angosto y que pocos lo encuentran. Este camino no es fácil, está lleno de desafíos, pruebas y decisiones difíciles. Sin embargo, cada paso en este camino nos acerca más a Dios y nos fortalece en nuestra fe. El mundo ofrece muchas puertas anchas, llenas de placeres temporales, comodidades y promesas vacías. Estas puertas pueden parecer atractivas, pero llevan a la perdición. Escoger la puerta estrecha, la que lleva a la vida eterna, requiere valentía, fe y una dependencia total en Dios. No podemos recorrer este camino por nuestra propia fuerza. Necesitamos la guía constante del Espíritu Santo. Cristo, con su amor incondicional, llama suavemente a la puerta de nuestros corazones. Él no nos fuerza a abrir, sino que espera pacientemente, respetando nuestra libertad de elección. Él desea que respondamos voluntariamente a su llamado, que lo elijamos a Él sobre todo lo demás. Cuando abrimos la puerta de nuestros corazones a Jesús, permitimos que Él entre y transforme nuestras vidas desde adentro. Él nos da la fuerza para caminar por el camino angosto, la sabiduría para discernir su voluntad, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Así que hoy, elige la puerta estrecha. Elige vivir para el Señor, confiando en su bondad y fidelidad. Aunque el camino sea difícil, recuerda que no estás solo. Dios camina contigo, te sostiene y te guía en cada paso. Y al final de este camino, te espera la vida eterna, la recompensa gloriosa de estar con Él para siempre. Nos guía y nos prepara para toda buena obra, capacitándonos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La vida es breve, como una neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Pero nuestras acciones durante este corto tiempo tienen un impacto eterno. Debemos vivir con la eternidad en mente, conscientes de que nuestras decisiones diarias pueden acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, nuestras acciones, pensamientos y decisiones reflejan su amor y su verdad. Así como Pablo nos exhorta en Colosenses 3:2, debemos concentrarnos en lo que es eterno, en las cosas de arriba, y no dejarnos distraer por lo temporal. Cada día es una oportunidad para acumular tesoros en el cielo, para vivir de una manera que agrade a Dios y que tenga un impacto eterno. A través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes, podemos mantener nuestra fe fuerte y nuestra mirada en la eternidad. No se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, permitiendo que su palabra nos enseñe, nos corrija y nos guíe. Solo así podremos vivir una vida que verdaderamente glorifique a Dios y que nos prepare para la vida eterna en su presencia. Así que te animo a que, en cada decisión, grande o pequeña, consideres el impacto eterno que tendrá. Vive para el Señor, con la vista puesta en la eternidad, sabiendo que lo que haces aquí en la tierra importa no solo ahora, sino para siempre. La Biblia dice acerca de los ángeles caídos, es esencial entender que Dios, en su infinita sabiduría, creó a los ángeles con libre albedrío,
es decir, con la capacidad de elegir entre seguir a Dios o rebelarse contra Él. Este libre albedrío es fundamental, ya que demuestra que la obediencia y la adoración a Dios no son forzadas, sino que son decisiones conscientes y voluntarias. La historia de los ángeles caídos comienza con uno de los seres más poderosos y bellos creados por Dios, Lucifer, también conocido como Satanás. Según Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-17, Lucifer era un querubín que, debido a su orgullo y deseo de ser como Dios, cayó en desgracia. Su rebelión no solo lo llevó a su propia caída, sino que también arrastró a un tercio de los ángeles del cielo con él, quienes se convirtieron en los ángeles caídos. Estos ángeles caídos, ahora conocidos como demonios, son mencionados en diversas partes de la Biblia, principalmente en su rol como adversarios de Dios y de la humanidad. Aunque tienen poder y libertad para actuar en el mundo, su destino final ya está sellado. La Biblia nos enseña que, en el juicio final, serán condenados eternamente, como se menciona en Mateo 25, 41. A pesar de la influencia de estos seres malignos, los cristianos no deben vivir con miedo, ya que Dios nos ha dado autoridad sobre ellos a través de Jesús. En Lucas 10 y 19, Jesús dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Con esto, podemos estar seguros de que, aunque los ángeles caídos existan y operen en el mundo, la protección y el poder de Dios son mayores. Además, como cristianos, estamos llamados a vivir en la luz, buscando la guía de Dios en todo momento y confiando en su protección. La oración, la lectura de la Biblia, y la comunidad de creyentes nos ayudan a discernir y resistir las artimañas del enemigo. Al mantenernos cerca de Dios, podemos vivir con la confianza de que Él nos protegerá y guiará, incluso en medio de las dificultades y las pruebas. En resumen, aunque los ángeles caídos son una realidad, la Biblia nos asegura que, a través de nuestra fe en Cristo, tenemos la victoria sobre ellos. Así que, como creyentes, debemos enfocarnos en vivir para Dios, siguiendo su palabra, orando fervientemente, y apoyándonos en la comunidad de creyentes para enfrentar cualquier desafío espiritual con sabiduría y fortaleza. La Biblia nos habla sobre los ángeles que cayeron, recordándonos que el cielo fue su hogar eterno en un principio, pero que, debido a ciertas circunstancias, fueron expulsados de él. La razón de su caída radica en el hecho de que estos ángeles, al igual que los seres humanos, poseían libre albedrío. Esta capacidad de tomar decisiones es clave para entender su descenso. En el libro de Judas 1, 6, nueva versión King James, se nos recuerda que el Señor, después de salvar al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó a aquellos que no creyeron. Además, menciona que a los ángeles que no conservaron su estado original, sino que abandonaron su propio hogar, Dios los ha mantenido en cadenas eternas bajo oscuridad, reservados para el juicio del gran día. El término dominio propio en este contexto se refiere a la posición o estado inicial que estos ángeles debían mantener. Sin embargo, los ángeles caídos no respetaron su propósito inicial. Fueron creados para habitar en el cielo, adorando a Dios y cumpliendo su voluntad, de la misma manera que los humanos fueron creados para glorificarlo en la tierra. No obstante, estos ángeles decidieron apartarse de su propósito celestial al ejercer su libre albedrío, lo que los convirtió en ángeles caídos según la Biblia. En cuanto al destino de estos ángeles, 2 Pedro 2, 4, nueva versión King James, nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en cadenas de oscuridad, donde están reservados para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, quien, según las Escrituras, se disfraza de ángel de luz para engañar. La declaración de Pablo sobre Satanás como ángel de luz revela la verdadera naturaleza de lo que Satanás una vez fue. En 2 Corintios 11, 12-15, nueva versión King James, Pablo explica que continuará haciendo lo que hace para frustrar a aquellos que desean igualarse con él y sus compañeros en sus falsas pretensiones. Pablo se refiere a estos individuos como falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. No es sorprendente, añade, que Satanás mismo se transforme en ángel de luz, y que sus ministros también se presenten como ministros de justicia, aunque al final recibirán el castigo que merecen por sus acciones.
Esta afirmación de Pablo ilustra claramente la identidad pasada de Satanás. La capacidad de Satanás para disfrazarse como ángel de luz se debe a que, en un tiempo, él realmente estuvo del lado de Dios. Satanás fue creado como un ángel, al igual que los demás, pero se rebeló y arrastró con él a otros ángeles. ¿Cómo fue posible que abandonaran su estado original? Aquí es donde entra en juego la historia de la gran rebelión en el cielo. La gran rebelión, como muchos la llaman, fue un evento crucial donde Satanás, junto con un tercio de los ángeles del cielo, se levantó en armas contra Dios y sus ángeles, intentando derrocar el dominio divino en la esfera eterna. En Apocalipsis 12, 7-9, nueva versión King James, se describe cómo estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer. Finalmente, no hubo lugar para ellos en el cielo, y así, el gran dragón, la serpiente antigua, conocida como el diablo y Satanás, quien engaña al mundo entero, fue expulsado a la tierra. Este pasaje de Apocalipsis 12, 4 sugiere que un tercio de los ángeles en el cielo siguieron a Satanás en su rebelión. La imagen del dragón escarlata, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas, es una representación simbólica de Satanás, quien logró convencer a una gran cantidad de ángeles para que se unieran a él en su intento de derrocar a Dios. Después de su derrota, Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra, donde continúa su lucha contra la humanidad, lleno de furia porque sabe que su tiempo es corto. Apocalipsis 12 y 12 advierte sobre el peligro que esto representa para los habitantes de la tierra y el mar, pues Satanás, en su ira, busca destruir a aquellos que siguen a Dios. La expulsión de Satanás y sus ángeles marca un momento crucial en la batalla cósmica entre el bien y el mal. A pesar de su poder y de haber convencido a un tercio de los ángeles para que se rebelaran, Satanás no pudo prevalecer contra las fuerzas de Dios. Los ángeles fieles, liderados por el arcángel Miguel, defendieron el reino celestial y aseguraron la victoria para el bien. Este relato es una advertencia para todos los creyentes sobre la naturaleza persistente del mal y la importancia de mantenerse firmes en la fe. Aunque Satanás fue derrotado y expulsado del cielo, su influencia en la tierra sigue siendo una amenaza constante. La victoria sobre él solo es posible a través de la sangre del Cordero, Jesucristo, y el testimonio fiel de los creyentes, como se menciona en Apocalipsis 12 y 11. Es un recordatorio de la continua lucha espiritual que tiene lugar y de la necesidad de estar preparados y vigilantes, confiando en la promesa de salvación y el poder de Dios para vencer al mal. La tierra y el dragón se colocaron frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, con la intención de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Sin embargo, ella dio a luz a un niño varón, destinado a gobernar con una vara de hierro sobre todas las naciones. El niño fue llevado al cielo, a la presencia de Dios y de su trono, y la mujer se refugió en el desierto, a un lugar preparado por Dios, donde fue alimentada durante 1260 días. La cola del dragón, que representa a Satanás, arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, según se menciona en Apocalipsis 12, 4. Las estrellas del cielo también se interpretan como ángeles, ya que Jesús describe a Satanás como una estrella fugaz en Lucas 10, 17-20, nueva versión King James. En este pasaje, los 70 discípulos regresaron con alegría, diciendo, Señor, incluso los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago. Aquí, Jesús confirma la caída de Satanás del cielo, señalando su rebelión contra Dios y su derrota. Jesús continúa diciendo, mira, os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os alegréis de que los espíritus se os sometan, sino alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Los discípulos estaban enseñando, predicando y sanando, y se sorprendieron al ver cómo los demonios se sometían a ellos en el nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús, como Señor, no se sorprende al ver su poder sobre los demonios, y confirma la caída de Satanás del cielo desde su rebelión. Satanás ha causado gran sufrimiento a la humanidad, lo cual puede explicar la aparición de gigantes y el aumento de la posesión demoníaca durante el ministerio de Jesús.
En su tiempo, Jesús se encontró con numerosos demonios, y estos sabían exactamente quién era él. La pregunta sobre cuántos ángeles constituyen un tercio del ejército celestial es compleja y quizás nunca obtengamos una respuesta definitiva. Sin embargo, podemos aproximarnos a una respuesta al analizar lo que la Biblia dice sobre la cantidad de ángeles. En las Escrituras, hemos encontrado referencias a varios ángeles, como Gabriel, Miguel, los dos ángeles que visitaron Sodoma, y los ángeles que removieron la piedra en la resurrección de Jesús. En Génesis 28, leemos sobre una gran cantidad de ángeles en el cielo cuando Dios promete bendecir a Jacob y cumplir la promesa hecha a su abuelo Abraham. Génesis 28, 10-17, nueva versión King James, relata que Jacob salió de Berseba y se dirigió hacia Harán. Al llegar a un lugar y al caer la noche, tomó una piedra y la usó como almohada mientras dormía allí. Durante su sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y cuyo extremo superior alcanzaba el cielo, con ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. A un lado de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste, al este, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu descendencia. Bendecidas a través de ti y de tus descendientes. Estoy contigo, te protegeré en todos tus caminos y te traeré de regreso a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya cumplido cada una de mis promesas. Al despertar, Jacob exclamó: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Lleno de temor, dijo: Qué increíble es este lugar. Esto no es otra cosa que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. En su sueño, Jacob vio ángeles ascendiendo y descendiendo por una escalera celestial que él llamó Betel, que significa casa de Dios. Según la visión de Jacob, había una gran cantidad de ángeles, lo que puede servir como un buen punto de partida para estimar el número total de ángeles y cuántos forman un tercio de ellos. En Mateo 26, 53, se ofrece una pista adicional, aunque no proporciona una respuesta definitiva. Veamos lo que dice Jesús en Mateo 26, 47-54, nueva versión King James. Mientras aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: aquel a quien yo bese, ese es el que debéis prender. Se acercó a Jesús, le dijo: Salve, maestro, y lo besó. Jesús le respondió: Amigo, ¿a qué has venido? Entonces, se acercaron, echaron mano de Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre, y él no me enviaría enseguida más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras que establecen que así debe suceder? En Mateo 26, 53, Jesús menciona que el Padre podría enviar más de 12 legiones de ángeles para ayudarlo. Aunque el término más sugiere que esta cifra es solo una indicación y no el número exacto, nos lleva a considerar cuántos ángeles podrían estar involucrados. En la época, una legión se definía como 6,820 soldados. Por lo tanto, al multiplicar 6,820 por 12 legiones, obtenemos un total de 81,840 ángeles. Jesús afirma que el Padre podría enviar al menos 81,840 ángeles en su ayuda en la noche de su arresto. Este es el único pasaje en las Escrituras que menciona un número tan elevado de ángeles, lo que sugiere que hay al menos 81,000 ángeles en el cielo, incluidos los ángeles caídos. En Apocalipsis 12, los ángeles caídos son arrojados a la tierra, mientras que 2 Pedro 2 menciona que son enviados al infierno. ¿Cómo reconciliamos estos dos pasajes? Sabemos que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Mateo 25, 41. En Mateo 25, 31-34, nueva versión King James, se dice:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y él separará a unos de otros, como el pastor divide las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui un extraño y me recibieron en su casa. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Estuve en prisión y vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como un extraño y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les responderá: De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Luego también dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui un extraño y no me recibieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y en prisión, y no me visitaron. Según Mateo 25, 41, el fuego eterno, o infierno, fue creado para Satanás y sus ángeles. En otras palabras, el infierno no fue diseñado para los seres humanos, aunque Judas y otros, sin duda, acabarán allí. Satanás y los ángeles caídos, el tercio que se rebeló con él, son los verdaderos destinatarios del infierno. El infierno fue establecido como un castigo final para los líderes de la gran rebelión en el cielo. Sin embargo, el Señor permite que aquellos de las naciones que son juzgados también vayan allí, debido a la elección, el libre albedrío y la responsabilidad que Dios ha dado a los hombres de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. En todo momento, Dios ejercerá su justicia sobre aquellos que se han rebelado contra Él, incluyendo a Satanás y a los ángeles caídos, quienes no escaparán de su castigo. Aunque la existencia de ángeles caídos puede ser difícil de asimilar, la historia bíblica confirma su realidad. A veces queremos creer que los ángeles son incapaces de caer, pero las Escrituras nos muestran lo contrario. Se sabe que un tercio de la hueste angelical, liderada por Satanás, se unió a la gran rebelión con el propósito de derrocar a Dios y tomar el control del cielo. Este intento resultó en un fracaso absoluto, y como consecuencia, Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos de estos ángeles caídos ahora están confinados en el infierno, mientras que otros permanecen en la tierra, siguiendo caminos distintos. De acuerdo con Génesis 6, los ángeles caídos se unieron con seres humanos y engendraron gigantes con mujeres mortales. Es importante recordar tres verdades fundamentales sobre Satanás y los ángeles caídos. Primero, Jesús y Satanás no son fuerzas opuestas de igual poder. Es un error grave considerar a Dios y al diablo como polos opuestos en igualdad de condiciones, ya que esto le atribuye a Satanás un poder que no posee. La diferencia de poder entre Dios y Satanás es comparable a la que existe entre un creador infinito y su creación. Por más astuto o fuerte que pueda llegar a ser Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de aquel que lo creó. En resumen, ningún ser angélico, ya sea caído o justo, puede compararse con la fuerza y el poder de Jesús. Aunque los seres angélicos son más poderosos que los humanos, no superan al Espíritu Santo. Sin embargo, es igualmente peligroso subestimar el poder de Satanás. Aunque no es más fuerte que Dios, sigue siendo una fuerza considerable que no debe ser ignorada. Durante milenios, Satanás ha urdido planes oscuros y malvados, mostrando ser un mentiroso astuto y un manipulador formidable, con un poder que supera al de cualquier ser humano mortal. Sin embargo, aunque debemos mantenernos vigilantes ante las artimañas de Satanás, no tenemos que temerle. Curiosamente, ni siquiera conocemos su verdadero nombre, lo que podría ser una señal de que no representa una amenaza tan significativa para Dios como para merecer que sepamos su identidad exacta. Aunque Satanás o cualquier ángel caído podría fácilmente superarnos en poder, no tenemos nada que temer si seguimos a Jesús, ya que el Espíritu Santo nos ha unido a Él,
dejando a Satanás sin poder sobre nosotros, a menos que nosotros mismos se lo permitamos. La derrota de Satanás fue anunciada desde el principio. Podemos vislumbrar su final desde los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios sentencia a la serpiente, a pesar de que logró desviar a Adán y Eva. Dios le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». Génesis 3 y 15. Esta promesa se cumple con el sacrificio de Jesús, quien, a pesar de recibir un golpe mortal, aplasta la cabeza de la serpiente mientras entrega su espíritu. Esperamos con ansias el día en que esta promesa se cumpla plenamente, cuando esa antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, sea arrojada al lago de fuego, donde ya no podrá causar daño ni dolor jamás. Apocalipsis 20. Gracias a la cruz de Cristo, tenemos esta esperanza. Debemos estar preparados para la guerra espiritual, ya que muchos de nosotros, criados en tiempos modernos, a menudo somos ciegos a las realidades espirituales y a las fuerzas invisibles que operan en el mundo. Son temas que conocemos por medio de los libros y sobre los cuales conversamos frecuentemente, pero la realidad es que pocos de nosotros nos involucramos activamente en ellos. Al hacerlo, nos abrimos a posibles ataques espirituales. La manera más rápida de perder una batalla es no darse cuenta de que estamos en medio de una. El poder de Jesús trasciende las palabras escritas y la esperanza del más allá. Cada día, se libran batallas espirituales a nuestro alrededor. Para ser guerreros espirituales eficaces, debemos centrarnos en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia tangible de Dios y fortalecer nuestra fe mientras nos dedicamos a cumplir la obra de nuestro Padre. Nuestro adversario es poderoso, pero nuestro Dios es aún más. Espero que esta exploración sobre los ángeles caídos y el plan divino les haya resultado interesante y esclarecedora. La historia de los ángeles caídos no solo nos recuerda la realidad de la batalla espiritual, sino también el poder redentor de Dios a través de Jesucristo. Si aprendieron algo nuevo hoy o encontraron inspiración en esta historia, por favor compártanlo en los comentarios. Nos encantaría conocer sus reflexiones y pensamientos. Si este vídeo les fue útil, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para más contenido fascinante y educativo. Al suscribirse, se mantendrán al tanto de nuestros últimos análisis sobre temas intrigantes. Gracias por vernos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima, cuídense y sigan explorando el vasto mundo del conocimiento con nosotros. Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Hay una sensación palpable de urgencia en el ambiente, evidente para todos los que creen en la línea profética de Dios. El reloj sigue avanzando, y el mundo está en un momento crucial. El mundo sin duda se encuentra en un momento crítico, donde la línea profética de Dios se despliega de manera evidente, y las señales de los tiempos en que vivimos deberían despertar una urgencia en nuestros corazones que refleje la gravedad de la situación. Estamos presenciando un cambio claro en nuestro entorno, y hay un mensaje que no podemos ignorar. El título de nuestro sermón de hoy es «Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante». Puede sonar sorprendente o incluso perturbador, pero es esencial que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y comprender la batalla espiritual que se libra en el mundo actual. El objetivo de nuestro sermón de hoy es doble. Primero, atraer su atención hacia la presencia muy real del espíritu del anticristo en medio de nosotros. Segundo, iluminar cómo este espíritu está preparando el escenario para una serie de eventos que podrían ser impactantes en el año 2024. Nos encontramos en un cruce de caminos en la historia, donde las fuerzas de la oscuridad y el engaño están ganando terreno, y el tiempo avanza hacia lo que podría ser un punto de inflexión en la historia humana. Para fundamentar nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, encontradas en sus primeras y segundas epístolas. En 1 Juan 4:3, leemos: «Pero todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Observemos la profunda verdad contenida en este versículo. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura,
sino una realidad presente que ya está operando en nuestro mundo. Hay un movimiento en marcha que no podemos ignorar. Este espíritu del anticristo ya está presente y operando en nuestras naciones, infiltrándose en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros propios vecindarios. Como cristianos, a menudo nos preocupamos por el anticristo como una figura humana, un hombre real de carne y hueso que vendrá. Sin embargo, lo que debemos recordar es que antes de que este individuo se revele en el escenario mundial, antes de que tome el centro de atención, su espíritu ya está activo, trabajando incansablemente en nuestro mundo. De la misma manera que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del anticristo. Son guiadas y dirigidas por este espíritu, y no es necesario ser teólogo para observar cómo el espíritu del anticristo está tomando control del mundo secular. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que debemos reconocer hoy, pues nos indican que estamos en la última hora. En tiempos de Juan ya había muchos anticristos, personas que se oponían a Cristo y trataban de apartar a los demás de su verdad. Ahora bien, es natural preguntarse por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con la identidad de un individuo específico. La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos, no especulando sobre quién podría ser el anticristo, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. Lo que vemos hoy es un reflejo de cómo este espíritu está extendiendo su influencia, preparando el camino para lo que vendrá. Y aunque sabemos que el anticristo, en su forma física, será una figura central en los últimos tiempos, es crucial que entendamos que la batalla ya está en marcha, y que estamos llamados a estar vigilantes, discerniendo y resistiendo las fuerzas que buscan apartarnos de la verdad. Lo que el espíritu del anticristo hará en 2024 será simplemente una extensión de su obra continua desde el inicio de la última hora mencionada por el apóstol Juan. Veremos una aceleración notable en el rechazo de la verdad y una creciente aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años, hemos presenciado un aumento claro en la negación de la verdad, y esta tendencia no hará más que intensificarse en 2024. El núcleo del espíritu del anticristo se opone directamente a la verdad, a Jesucristo, quien es la verdad y la luz. Las corrientes de este mundo están llevando a más personas a rechazar la verdad absoluta y a sumergirse en la oscuridad. Vivimos en una época en la que muchos han abandonado el sentido común, y lo que antes era evidente ahora es desafiado y rechazado. Cada vez más, la gente adopta su propia verdad, una construcción personal que niega la realidad objetiva. Este rechazo de la realidad es una preparación para la adoración de un hombre, un líder carismático que será acogido con fervor por muchos. Este condicionamiento de la humanidad para seguir y rendir culto a una figura poderosa se intensificará en los próximos años, incluyendo 2024. Cuando el anticristo finalmente se revele, no necesitará décadas para ganarse la devoción y la reverencia. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para que depositen su confianza y lealtad en un ser humano en lugar de en Dios. Hay una falsa percepción de que cuando el anticristo llegue, tendrá que transformar radicalmente el mundo. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta es que el mundo ya está siendo moldeado, lentamente pero con certeza, para aceptar y seguir a esta figura, preparando el terreno para lo que está por venir. Sin embargo, la realidad es que cuando el anticristo se presente y tome protagonismo en la sociedad, el mundo ya estará preparado para recibirlo. Tristemente, este mismo espíritu del anticristo ya está presente en muchas iglesias y entre muchos fieles. Basta con observar las conductas indebidas que ocurren en ciertos lugares religiosos y la inmoralidad que prevalece en algunos de estos entornos. Hay iglesias que parecen estar impulsadas y guiadas por el mismo espíritu del anticristo. Aunque sea difícil de aceptar, si el anticristo apareciera hoy y comenzara su dominio, habría iglesias que lo apoyarían, no solo respaldándolo, sino también adoptando su marca y adorándolo.
¿Por qué sucedería esto? Porque ya están bajo la influencia de su espíritu, que ya está operando en el mundo y preparando el terreno para su llegada. Si el anticristo se manifestara en este momento, muchas personas que hoy lo conocen lo aceptarían y también aceptarían su marca. Con frecuencia subestimamos la magnitud de la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro entorno. El espíritu del anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, mencionado en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de hasta dónde puede llegar el engaño promovido por el espíritu del anticristo. Aunque no podemos predecir con exactitud la forma que tomará la marca, las tendencias sociales actuales sugieren que las personas podrían volverse cada vez más receptivas a la idea de aceptar una marca o sistema que les garantice acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual podría llevar a que las personas comprometan su fe y lealtad a Cristo por conveniencia o por beneficios terrenales. En Apocalipsis 13, 16-17 se nos dice, hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Durante generaciones, eruditos, teólogos y devotos de Dios han meditado sobre esta profecía, viéndola como un escenario distante, situado en un futuro difícil de imaginar. Sin embargo, con la rapidez con la que avanzan la tecnología y los cambios sociales que estamos experimentando hoy, esta profecía parece menos una visión remota y más una realidad que se avecina. La era digital ha traído capacidades que hace solo unas décadas parecían de ciencia ficción. El mundo en el que vivimos hoy es radicalmente distinto al de hace 40 años. Los dispositivos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían, ni siquiera en la imaginación. Tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial y de huellas dactilares, se han convertido en parte de nuestra rutina. Los chips RFID y la tecnología de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestras vidas cotidianas, desde pagos sin contacto hasta accesos sin llaves. Además, hay un fuerte movimiento global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea están rápidamente convirtiéndose en la norma. Estos avances representan una infraestructura que, en teoría, podría respaldar el tipo de sistema que se describe en Apocalipsis 13. La creciente interconexión global y la convergencia de los sistemas financieros internacionales indican que implementar un sistema universal como el que se menciona en la profecía es más viable ahora que nunca. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Los eventos recientes, especialmente en los últimos 5 años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también allana el camino para que un líder o sistema mundial ejerza la influencia que se describe en los textos proféticos. Aunque no podemos afirmar con certeza que estamos a punto de presenciar el cumplimiento exacto de Apocalipsis 13, 16-17, es innegable que las piezas del rompecabezas están claramente dispuestas sobre la mesa. Nunca antes el mundo había estado tan preparado, tanto tecnológicamente como sociopolíticamente, para que estos eventos se desarrollen. Esto sirve como un recordatorio sobrio de la relevancia continua de las profecías antiguas y de la necesidad de permanecer vigilantes en estos tiempos de cambio. El espíritu del anticristo, en 2024, continuará avanzando hacia este objetivo. Un aspecto clave en la profecía bíblica es el aumento del pecado y la ilegalidad. Uno de los títulos que se destaca en la profecía es el hombre de la ilegalidad. Este término ofrece una visión del carácter y la naturaleza de una figura de los últimos tiempos que se opone ferozmente al orden divino y a las leyes de Dios. Este título describe a alguien que personifica el caos, la rebelión y un desprecio absoluto por la justicia. En muchas interpretaciones, el hombre de la ilegalidad es sinónimo del anticristo, una figura profetizada que surgirá en los últimos días para guiar al mundo por el camino del engaño y la seducción. La creciente ilegalidad que observamos en el mundo actual es una prueba de la omnipresente influencia del espíritu del anticristo. A medida que las sociedades se alejan cada vez más de los principios divinos y los valores bíblicos, el espíritu que empuja a la humanidad hacia la ilegalidad cobra más fuerza.
Los tiempos en que vivimos parecen reflejar estas profecías, mostrando una clara tendencia hacia la desobediencia a los absolutos morales y a la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son signos precursores de la manifestación final del Anticristo. Al acercarnos a 2024, la dirección parece estar definida, a medida que el mundo se dirige hacia una confrontación con estas fuerzas profetizadas. A medida que el espíritu del Anticristo se afianza más profundamente, podemos prever un incremento significativo en la ilegalidad a nivel global. Este espíritu, ya activo e influyente, seguirá erosionando los límites morales, creando un ambiente propicio para la eventual aparición del Anticristo. Aprovechando las debilidades sociales y explotando la inclinación natural de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del Anticristo está pavimentando el camino hacia un futuro donde la ilegalidad se convierta en la norma, no en la excepción. Al observar el estado actual del mundo, vemos un claro distanciamiento de los valores morales y éticos, con una creciente confusión entre lo que es correcto e incorrecto. Las normas sociales continúan alejándose de los principios establecidos en la palabra de Dios, y en 2024, es probable que esta tendencia se intensifique, conduciendo a un aumento en la ilegalidad que amenazará los cimientos mismos de la sociedad civilizada. El espíritu del Anticristo prospera en un entorno donde el relativismo moral prevalece, lo que facilita que las personas justifiquen comportamientos que claramente contravienen los mandamientos de Dios. Este espíritu no está esperando un momento futuro para manifestarse. Ya está activo y prosperando en la actualidad. Basta con observar los males del pasado. La maldad que se describe en las Escrituras no es simplemente una historia antigua, sino que se está manifestando ante nuestros propios ojos. Las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan perversas que provocaron el juicio ardiente de Dios, no son solo relatos del pasado. Los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios decidió purificar la tierra con un diluvio, tampoco son solo historias lejanas. Y Babilonia, que encarna el orgullo humano, la arrogancia y la rebelión contra Dios, sigue siendo relevante. Los pecados, la maldad y las depravaciones de aquellos tiempos no se desvanecieron. Han resurgido, se han renovado y están presentes en nuestro mundo actual, mostrándonos que el espíritu del Anticristo no solo es una amenaza futura, sino una realidad palpable en nuestro presente. El pecado ha sido reempaquetado para adaptarse a nuestra época. El mundo moderno, amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si hubieran tomado un poco de cada una de esas épocas de la historia, las hubieran mezclado y creado el mundo en el que vivimos ahora. No se dejen engañar. No hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede tener una máscara diferente, pero su esencia sigue siendo la misma. Aunque se sirva de herramientas modernas, su intención es tan antigua como siempre. No necesita inventar nuevos pecados, simplemente recicla los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo, la facilidad con la que se peca hoy en día debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que salir al mundo para encontrarlo. Ahora, el pecado llama a nuestras puertas, entra directamente en nuestros hogares, acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Vivimos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia, un mundo en el que nuestros hijos, bajo nuestros propios techos, pueden estar expuestos a cosas que harían sonrojar a Sodoma. La tentación ya no está a la vuelta de la esquina, está en nuestros bolsillos. Pero recuerden, esto no sucede por casualidad. Está orquestado, es un esfuerzo conjunto del espíritu del Anticristo para adormecernos, para insensibilizarnos, para que aceptemos lo inaceptable y preparemos al mundo para el hombre de la ilegalidad, el hombre del pecado. Su plan es hacer que el pecado sea tan común, tan omnipresente, que dejemos de verlo como lo que realmente es: una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del Anticristo, amigos. Su espíritu ya está aquí, trabajando tras bambalinas, manipulando culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema para preparar al mundo para el eventual surgimiento de su elegido. El mundo está al borde del precipicio, con el espíritu del Anticristo más fuerte que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios,
fortalecer nuestra fe y brillar como faros en la creciente oscuridad. Los eventos de 2024, aunque inciertos en sus detalles, son sin duda cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y proclamando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está más avanzada de lo que imaginamos.